Capítulo 13. La influencia personal. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Segunda de Timoteo 3:10. Seremos recompensados o sufriremos pérdidas de acuerdo con nuestra influencia sobre otras vidas. Esto no solo resultará de nuestros ministerios, sino que también, lo que es más importante, de nuestro caminar personal, de la manera en la cual vivimos y tratamos a otros. La forma en que vemos a otros motiva nuestra forma de tratarlos, sea de una manera constructiva o destructiva. Si vemos a las personas como inferiores a nosotros, los trataremos como tales. Tomaremos sus necesidades a la ligera y les hablaremos con desprecio. Si valoramos a las personas, buscaremos edificar y fortalecer sus vidas con un corazón compasivo y amoroso. Si vemos a las personas como recursos, las utilizaremos, especialmente cuando coloquemos nuestras expectativas, necesidades o deseos por encima del valor de ellas. Si vemos a las personas como seres creados a imagen de Dios, criaturas preciosas y extremadamente valiosas, nos sentiremos movidos a bendecirlas, aunque debamos hacerlo a nuestras expensas. Este es el comportamiento cristiano. Fortalezas de egoísmo. Yo era un hombre muy centrado en mí mismo antes de conocer a Jesús. Luego de mi conversión en 1979, el Espíritu Santo tuvo que atacar la fortaleza del egoísmo en mis patrones de comportamiento. No hace falta que aclare, entonces, que mi primera década con Cristo fue un periodo de fuerte confrontación. Una de las fortalezas en mi vida era la lujuria sexual. Si me tentaba la pornografía, me resultaba muy difícil resistirme. Luego de luchar durante 6 años, me entregué en el cuarto día de un ayuno en 1985. Una vez libre, el proceso de ser renovado en el espíritu de mi mente comenzó. En los años siguientes descubrí la raíz de mi lujuria. El amor por Dios continuó creciendo en mi corazón y el valor que adjudicaba a las personas fue aumentando con rapidez. Me di cuenta del extremo egoísmo de esta adicción. Mirar a una mujer de forma lujuriosa o pornográfica era reducirla a un pedazo de carne, y ese hecho se hacía cada vez más repugnante en mi corazón. La revelación de una mujer creada a imagen de Dios, coronada con gloria y honor, fue creciendo fuertemente en mí. Yo ya lo conocía, claro está, pero era solamente un conocimiento mental más que parte de mi ser. Durante un tiempo fui descubriendo la realidad del proceso de transformación de Dios. Cuando aparecían imágenes pornográficas ante mí en una cartelera, tapa de revista o aviso de televisión, me sentiría agredido y triste pensando en esta persona por quien Jesús derramó su sangre y que estaba siendo reducida a un pedazo de carne. Mi respuesta hacia las mujeres cambió de manera significativa a medida que la revelación crecía. Me indigna ver cómo son tratadas las mujeres por algunos, incluso en la iglesia. Son miradas con desprecio, vistas como si tuvieran menor valor e incluso con desdén. Esto es absurdo. Hombres y mujeres somos herederos del reino de Dios sin diferencia alguna, y los hombres como vasos más fuertes, lo cual significa fuertes físicamente, no fuertes de alma o corazón. Deberían honrar a las mujeres por sobre ellos mismos, deberían respetar, valorar, estimar, proteger y buscar siempre la forma de fortalecer a las mujeres. Esposos, ustedes son la cabeza de la unión, pero ser cabeza en este reino significa dar la vida por la familia sirviéndola y no dominar a la esposa e hijos. Si usted se ve a sí mismo como cabeza, como puesto por encima de su esposa, la tratará de un modo que hiere y derriba, más que edifica. Usted rendirá cuentas de esto en el juicio, ¿eh? Buscar aceptación. Hubo otra área de egoísmo que Dios me hizo ver y que me resultaba aún más engañosa. A mediados de la década de 1980 servía como parte del personal de una iglesia. Éramos unos 400 empleados. Nuestra iglesia tenía más de 8,000 miembros y alcanzaba a miles de iglesias en toda la nación. En esa época yo detestaba la confrontación y la evitaba a cualquier precio. Era extremadamente amable y educado con la gente. En toda oportunidad decía cosas lindas a las personas, aunque no fueran verdad. Así me hice de una reputación casi perfecta. Como uno de los tipos más simpáticos del personal, me llegaban comentarios de esta índole y para mí era un deleite oírlos. Luego un día en oración Dios me preguntó, ¿dónde dije en Corintios 13 el amor es simpático? Me sorprendió un poco, pero dije en ninguna parte. Entonces dijo, hijo, ¿sabes por qué dices cosas lindas aunque no sea verdad? Respondí, bueno, no, ni siquiera lo había pensado. La respuesta no se tardó. Temes al rechazo. ¿Quién es el centro de tu amor entonces, tú o ellos? Si realmente amaras a la gente, le dirías la verdad, le guste o no. Te preocuparías más por su bien, aunque esto diera como resultado que te rechacen. Entonces vi claramente que mi egoísmo tras la máscara de gentileza, la dolorosa realidad, había sido esclarecida. Usaba a la gente por mi necesidad de aceptación y necesitaba afirmación para apaciguar mis inseguridades, y no priorizaba la ayuda al prójimo, solo quería su aceptación.
Por esto hay incontables ministros que solo predican la parte positiva de la palabra de Dios. Se abstendrán de prevenir, corregir o redarguir. Están más preocupados por no ofender a sus miembros para que no mengue el tamaño de sus iglesias que por amarlos de verdad. ¿Quién es el centro de tu amor, lector? ¿Usted o su prójimo? Si ve a alguien que se dirige a un abismo con los ojos vendados, ¿no le gritaría que se aparte del camino que lo dañará? He oído cómo hablan en privado algunos de estos ministros de amor y la forma en la que hablan de la gente es alarmante. Tratan a los mozos, botones y gente de servicio como si fuesen ciudadanos de segunda categoría. ¿Cómo están impactando a la gente aparte de su vida pública? Tendrán que rendir cuentas de cómo influyeron en cada una de las personas con las que estuvieron en contacto. De amable a duro. Una vez que esta revelación vino a mi vida, el péndulo se fue completamente al otro lado. Me volví un predicador duro. Todavía no ardía en mi corazón el amor de Dios por las personas. Me preocupaba más estar en lo cierto que el bienestar eterno de las personas. A veces incendiaba congregaciones. El centro seguía siendo yo mismo, aunque mi egoísmo se estaba manifestando de forma diferente. Mi comportamiento era un clásico ejemplo de estos versículos de las Escrituras. El conocimiento avance, pero el amor edifica. Repito, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Primera de Corintios 8 del 1 al 2. Ahora miro atrás a los tempranos días de nuestros viajes ministeriales y me siento mal por algunos de los pastores que han tenido que limpiar lo que yo ensucié después de mi partida. De haber sido pastor en ese entonces, por cierto, no habría invitado a John Vivier a venir y ministrar en mi iglesia. Estoy tan agradecido a estos líderes que vieron en mí el sincero deseo de servir a Dios y a su pueblo, a pesar de que yo todavía necesitaba crecer tanto. Ya no estaba halagando para ganarme la aceptación y evadir el rechazo. Ahora estaba diciendo la verdad y confrontando, pero motivado por el mismo egoísmo oculto del que Dios me estaba purgando. Luego de unos años, un pastor muy reconocido me criticó ante unos líderes influyentes. Me llegaron sus comentarios desde 3 continentes diferentes. Estaba muy enojado y golpeado al principio, pero supe que ofenderme solo me haría alejar de Dios. En definitiva, el ataque de parte de este hombre hizo que llorara ante Dios como nunca antes, pidiendo tener más del amor de Dios por los demás. Pedí apasionadamente a Dios una medida mayor de su compasión en mi vida, sin que me diera cuenta. Con el tiempo, Dios maduró en mi corazón su amor por su precioso pueblo. Durante este proceso, el Señor me dio una revelación que cambió mi ministerio. Esperará que le cuente algo profundo, grandioso, pero en realidad es bastante simple. Hasta puede pensar que es tonto. Antes de reflexionar en ello, la revelación fue una cuchara de azúcar ayuda a tragar la medicina. Me di cuenta de que la potencia de la medicina no disminuye si se la toma con algo dulce, solo hace que sea más fácil de tomar y a veces hasta la hace muy agradable. Ahora muchos líderes me han dicho: John, me asombra cómo nos has hecho reír mientras nos cortabas en filetes con la palabra de Dios. Lograste que un asunto tan serio diera vida. Me di cuenta de que estaba madurando por la gracia del Señor. Le estoy tan agradecido. Aunque el pastor que me criticó ante los otros líderes no tuvo intención de bendecirme, en realidad fue una de las bendiciones más grandes de mi vida. Recordará que a veces Dios usará la mala intención de alguien para lograr que entremos en su voluntad para nuestras vidas. Él utilizó la traición de Judas para dirigir el destino de Jesús, la cruz, y utilizó los intentos malvados de los hermanos de José para hacer realidad el sueño que Dios le había dado. Y la lista sigue. La meta es el amor de Dios. Todo se reduce entonces a la forma en que vemos a las personas. Si permitimos que el amor y la compasión de Dios crezcan en nuestras vidas, no miraremos por sobre el hombro. Ver a la gente como menos que nosotros da lugar al tráfico crítico, al trato crítico, a la actitud de juzgar, a la dureza en nuestro comportamiento, etcétera. Vea lo que Pablo les dijo a los creyentes romanos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y más adelante dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14, 10 y 12. Si los creyentes perdemos de vista el segundo más grande mandamiento de amarnos los unos a los otros, inevitablemente caeremos en la trampa que Pablo presenta aquí. El menospreciar a los demás
Esta mentalidad se encuentra especialmente en quien tiene conocimientos bíblicos separados del fundamento del fruto del Espíritu Santo. Las Escrituras nos dicen que Dios es amor. En ningún lado leemos que Dios tiene amor. Él tiene poder, tiene dones, tiene autoridad, etcétera. Pero Jesús es la verdadera esencia del amor. Por eso no podemos ni debemos ser diferentes, ya que renacemos con su naturaleza. Es por eso que Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. El amor no se origina en nuestras palabras, porque podemos decir que alguien nos importa, pero negarlo con nuestras acciones. Tampoco comienza con nuestras acciones, porque Pablo dice en los versículos de Primera de Corintios que podemos actuar aparentando sentir el más profundo amor, darlo todo al pobre y sacrificar nuestros cuerpos, pero que todo esto puede ser hecho sin amor. Esto nos dice que el amor verdadero se origina en el corazón. Cuando amamos, seremos pacientes y bondadosos con los demás. No envidiaremos los éxitos de otros porque será nuestra pasión verlos ganar. Nunca nos jactaremos de nuestros mismos, de nosotros mismos, y nos apartaremos de toda arrogancia y orgullo. No exigiremos que se haga a nuestra manera, no seremos irritables por impacientes, no llevaremos un registro de las ofensas o el mal que nos hayan hecho, sino que elegiremos perdonar cualquier deuda. Nunca sonreiremos ante la injusticia, porque nuestra pasión será la misericordia y la verdad. Nunca abandonaremos a los demás o desconfiaremos de ellos, y siempre desearemos y creeremos lo mejor. Siempre veremos a los demás como inocentes, a menos que se compruebe que son culpables, pero aún entonces mantendremos la esperanza de su arrepentimiento y restauración. Estaremos llenos de esperanza y soportaremos cualquier dificultad para beneficio del reino o el bienestar del prójimo. Viviremos para la piadosa edificación de otros, que solamente se encuentra en su conformidad a Cristo y en cumplir su voluntad para nuestras vidas. Un líder que tocó personalmente a muchos. Hace poco asistí al funeral de un amigo muy cercano. Su nombre es Jack Wallace. Él fundó Detroit World Outreach, alcance mundial, en Detroit, Michigan. Es una iglesia multirracial que creció hasta congregar a 4,000 miembros en 10 años. Jack iba camino a Zimbabue para predicar en una cruzada cuando sufrió un ataque al corazón justo antes de bajar del avión. Miles de personas asistieron a su funeral, incluyendo a líderes de ministerios de todo Estados Unidos, de comunidades y vicepresidentes de grandes corporaciones, junto con lo que la sociedad llama operarios y obreros, gente de la calle y madres indigentes que viven de la ayuda social. Esta es la demografía de su iglesia. Muchos que no conocían a Jesús como su Señor asistieron también al funeral, como personal de hoteles y restaurantes, junto con otros de la comunidad a quienes impactó en gran manera, por su contacto personal con ellos. La asistencia de personas que no pertenecían a su iglesia no me sorprendió porque Jack y yo pasamos bastante tiempo juntos fuera de la iglesia y me bendecía ver cómo se comportaba con todo el que se cruzara en su camino. Él trataba a cada persona como valiosa y preciosa, daba generosas propinas a las mucamas y mozos de hotel. A veces yo pensaba que exageraba un poco, pero debí corregir mi estúpida idea el día en que me dijo cuán valiosa y preciosa era esta gente ante Dios. Jack no solo le hacía sentir a uno que era la persona más importante cuando estaba con él, usted realmente era la persona más importante para Jack cuando él estaba con usted. Ah, qué chido. El servicio del funeral duró 4 horas y media. Muchos de los líderes cercanos a él pidieron pasar para hablar de él unos pocos minutos. Luego de escuchar a 4 o 5 expresarse sobre nuestra cercanía a él y lo que él significó para nosotros, un líder muy conocido se levantó y dijo, siempre pensé que yo era su mejor amigo. Todos nos reímos. Es que sabíamos que Jack nos veía a todos y trataba a cada uno de nosotros como el mejor amigo. Este gran líder no solo impactó naciones a través de sus cruzadas y programas de televisión, sino que también hizo impacto en todo aquel con quien tenía trato personal, no de la ayuda social. No importaba si usted era el presidente de una gran corporación o si vivía de ayuda social. Jack sabía cómo comunicarse y llamar a cada persona como ser humano. Jack no solo era fiel a su llamado y a sus dones, sino también
multiplicó las minas en cada área de la vida. Un conserje que ha llegado a multitudes. Algunas de las personas que han tenido más profundo impacto en mi vida nunca estarán detrás de un púlpito. Uno de ellos era un empleado de finanzas de Rockwell International. Su nombre era Mike, y lo conocí apenas 2 años después de haberme convertido. Él se sentaba cerca de mí y solíamos hablar de Dios durante las pausas y en el almuerzo. Más tarde nos reuníamos durante horas en la casa de uno u otro y también en la iglesia. Era la integridad de Mike y su sabiduría práctica de las escrituras lo que más me impactaba de él. Además me conmovía la manera en que honraba, amaba y respetaba a su esposa, a hijos y a cualquiera que se cruzaba en su camino. Al final dejé Rockwell y entré en el ministerio. Poco tiempo después, él también dejó esa empresa y formó su propia firma contable, que existe todavía, por cierto. Su negocio se convirtió en un éxito. Ha ayudado a unos 12,000 clientes con sus impuestos y libros y 5,000 clientes acuden a él con regularidad. Han estado con él durante años por su honestidad e integridad. Le pregunté hace poco a cuántos clientes le ha ministrado la palabra de Dios. Me dijo, John, una estimación conservadora sería el 90%. Calculé que sería entonces más de 10,000 personas. Me quedé de una pieza. Luego le pregunté a cuántos había conducido a la salvación. Su respuesta fue a cientos. Dijo, justamente la semana pasada guié a un cubano al Señor y oré con él para que sanara de cáncer. También había ayudado a varios ministerios con sus libros contables. El nuestro fue uno de ellos cuando estábamos comenzando. Él vio el llamado en mi vida y por años se ocupó de mis declaraciones de impuestos sin cobrarme nada. La vida de Mike ha impactado a la gente de maneras tan diversas. Recordé que en nuestras largas conversaciones Mike hablaba sobre un conserje cuya influencia en su vida no podía compararse con la de nadie más. Lo llamé hace poco para preguntarle nuevamente por este hombre. Oí un sollozo del otro lado del teléfono. Me dijo, John, 6 de mis tías y tíos han terminado en hogares psiquiátricos. Mi propia madre terminó en uno también. Mis abuelos fueron asesinados con armas de fuego. Mi familia era un desastre y yo parecía estar encaminado hacia el mismo destino. Pero a causa de nuestra mala situación económica, mi madre me envió con otra familia para que cuidara de mí. Viví con ellos durante 7 años. El hombre de la casa era conserje en una fábrica de papel. Su nombre era Charlie. Su integridad, su compromiso con Jesús y su amor por la gente cambiaron por completo el curso de mi vida. Todas las semanas me llevaba a la iglesia y me enseñaba los caminos de Dios. Su influencia en mi vida me ayudó a formar al hombre que soy hoy. Mi hija una vez escribió una composición y la tituló El gran hombre que nunca conocí. Era Charlie. Probablemente usted nunca oiga hablar de Charlie en esta tierra. Sin embargo, su influencia ha tocado a los miles a quienes Mike ha ministrado. Su influencia también me ha tocado a mí a través de Mike. Entonces, millones a los que tuve el privilegio de ministrar también fueron todos tocados indirectamente por Charlie. ¿Puede ver ahora cómo un conserje multiplicó sus minas y un día será grandemente recompensado? Influencia por legado. Esto me recuerda un relato verdadero que uno de mis empleados me leyó hace poco. Es acerca de un ateo llamado Max Hughes y un hombre de Dios llamado Jonathan Edwards. Aquí está la historia. Max Hughes, el ateo, vivía una vida impía. Se casó con una muchacha alejada de Dios y de la unión resultaron 310 descendientes que murieron pobres, 150 que fueron criminales, 7 que fueron asesinados, 100 que se dedicaron a vivir borrachos y más de la mitad de las mujeres fueron prostitutas. Sus 540 descendientes le costaron al Estado $250,000,000. Uf, wow. Pero alabemos al Señor porque este principio funciona en ambos sentidos. Hay registros de un gran hombre de Dios norteamericano, Jonathan Edwards, vivió en la misma época que Max Hughes, pero él se casó con una chica cristiana. Una investigación reveló que hay 1,394 descendientes conocidos de Jonathan Edwards, de los cuales 13 se convirtieron en presidentes de universidades, 65 en profesores universitarios, 3 en senadores de Estados Unidos, 30 en jueces, 100 en abogados, 60 en médicos, 75 en oficiales de la Armada y el Ejército, 100 en predicadores y misioneros, 60 en autores prominentes, 1 en vicepresidente de los Estados Unidos, 80 en funcionarios públicos en diversos puestos y 295 en graduados universitarios, entre los que hubo gobernadores de estados y ministros en países extranjeros. Sus descendientes no le costaron al Estado ni un centavo. Este es otro caso de multiplicación de minas.
Estos hombres, Charlie, Mike y Jonathan Edwards, han tocado de manera grandiosa muchas vidas. Sus influencias dieron como resultado grandes legados. Aunque no fue su ministerio público lo que impactó a estas multitudes, los resultados surgen de sus vidas personales. Es un privilegio que Dios nos da a todos nosotros. El modo en que respondemos a un oficial de policía, la forma en que hablamos del pastor, la manera en que manejamos nuestro dinero, las palabras que utilizamos para hablar con los demás y así siguiendo. Todo esto afecta la vida de los que nos rodean. ¿Será usted un constructor o piedra de tropiezo? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y más adelante dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14, del 12 al 13 y luego el 19. Pablo dice esto en relación directa con el tribunal de Cristo. Toda influencia que hayamos tenido como individuos será claramente examinada. Es de la mayor importancia que mantengamos esto ante nosotros en todo momento. Nos motivará a ganar más bien que a buscar nuestra conveniencia. Rebecca Rutter Springer vivió en el siglo XIX. Fue llevada en una larga visita al cielo antes de su partida final para recibir su recompensa. Al regresar escribió una novela clásica titulada Intramuros. Cita las palabras de un pariente que pasó mucho tiempo con ella en el cielo. Dice que este pariente, el hermano de su esposo, era cercano al maestro y que le dijo, si pudiéramos darnos cuenta mientras somos mortales de que día a día estamos construyendo para la eternidad, qué diferente sería nuestra vida en tantos sentidos. Cada palabra amable, cada pensamiento generoso, cada acción desinteresada se convertiría en un pilar de belleza eterna en la vida por venir. ¡Wow! ¡Wow! Sí es cierto. Guiar a otros a Jesús. La mejor influencia que podemos tener sobre las personas es guiarlas a Cristo. Es que al comprender los juicios eternos nos vemos motivados a decirles a los que conocemos lo que es el plan de salvación. Leemos, el que gana almas es sabio, Proverbios 11:30. Como joven cristiano solía sentir la presión de predicar el Evangelio a toda persona, pero más tarde aprendí a mirar al Espíritu Santo buscando guías sobre cuándo y qué hablar. Me di cuenta de que incluso Jesús declaró que solo hacía lo que veía hacer a su Padre. Cuando caminamos con Dios hay una corriente, no una compulsión que conduce a la frustración y hace que los demás se aparten. Sin embargo, el impulso de conducir a otros a la vida eterna siempre estará presente hasta que seamos llevados a casa. El amor a Dios alimenta este deseo. Conducir a alguien a Cristo hace que todos los ángeles y también Dios mismo se regocijen con indecible gozo. Hay en ello recompensas. Jesús dice, Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente, pues todos tendrán vida eterna. Juan 4:36. Tuve el privilegio de guiar a mi esposa al Señor en nuestra primera cita. Poco después de entregarme a Jesús me comprometí a no salir con ninguna otra chica hasta que Dios me enviara a la que fuera a ser mi esposa. Pensé que si Dios le envió a Adán su Eva, podría hacer lo mismo por mí. Había salido con varias chicas antes de mi conversión y después salí con unas pocas cristianas, pero me di cuenta de que esto estaba interfiriendo con mi caminar con Dios. Con cada relación rota llegaban lágrimas y desgarramientos del alma. No me llevó mucho tiempo descubrir que eso no era sano. Entonces me comprometí a orar antes de salir con una chica. A mi esposa le gustaban las fiestas. Otro muchacho del campus decía que era la chica más arisca del campus. No sé si eso era del todo cierto, pero no distaba de ser preciso. Yo ya llevaba un año y medio sin salir con una chica porque cada vez que le preguntaba al Señor, él me decía que no. Sin embargo, me sentí obligado por el Espíritu Santo a invitarla a nuestro picnic de estudio bíblico y ella aceptó. Más tarde caminamos por el campus y le hablé del Evangelio desde la medianoche hasta la 1:30 de la mañana. Ella me interrumpió y me dijo al instante que quería ser salva. Poco después, ambos supimos que la voluntad de Dios para con nosotros era que nos casáramos. Con toda sinceridad puedo decir que me llevé la mejor parte en esta transacción. No sería el hombre que soy si no fuera por ella. Lisa ha tocado las vidas de cientos de miles de mujeres. Le piden que hable en conferencias en todo el mundo. Miradas de mujeres han sido liberadas. Muchas mujeres han sido liberadas, chicas jóvenes se han comprometido con su pureza y un sinnúmero de personas han sido sanadas y salvadas a través del ministerio que Dios le dio a mi esposa. ¿Qué habría pasado si no hubiese aprovechado la oportunidad de llegar a ella? ¿Qué
si mi miedo a que se burlara de mí me hubiese impedido hablarle de Jesús? Creo que Dios me habría mandado le habría mandado a otro, y entonces yo no habría recibido como esposa la mejor elección de Dios para mí, y no habría participado en la cantidad de personas a las que ella ha ministrado para la eternidad. Gracias a Dios por sus regalos y dones. Recuerde que una semilla se multiplicará, por insignificante que parezca. Nunca desvalorice lo que el Espíritu Santo le da como guía y en especial no lo ignore ni descarte. Las cosas más insignificantes que Él me guió a hacer acabaron siendo los factores más importantes de mi vida para la multiplicación. Dios quiere que nos multipliquemos. Dios también quiere recompensarnos por nuestra multiplicación. Una exhortación final. Hay tanto en juego, no podemos tomar a la ligera el tiempo que se nos ha confiado aquí en la tierra. El destino eterno de muchas personas depende de nuestra obediencia al plan de Dios. Es su voluntad que todos seamos salvos y conformados a la imagen de Jesús. Él no quiere que nadie sea dejado atrás. Una generación entera se perdió en el desierto después de salir de Egipto. Tuvieron uno de los mayores líderes de todos los tiempos, pero así y todo fallaron. Podemos tener magníficos líderes, pero depende de nosotros como generación cumplir el plan del Maestro Constructor. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. No perdamos nuestra misión. Es tiempo. La estación depende de nosotros y Él está a la puerta. Si no podemos tener magníficos líderes, pero depende de nosotros como generación cumplir el plan del Maestro Constructor. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. No perdamos nuestra misión, es tiempo, la estación depende de nosotros y Él está a la puerta. Si no cumplimos nuestro destino, entonces Dios tendrá que levantar otra generación como lo hizo con Josué para completar su casa, porque Él ya ha decretado que su casa estará llena. Todo lo que hace falta es que hagamos nuestra parte y multipliquemos lo que Él nos ha confiado. No se desaliente. No vea su parte como algo insignificante. No pierda su pasión, no pierda la perspectiva y la visión del cielo, tan clara en el Nuevo Testamento, que ha sido explicada en este libro. No solo hay otros en su generación que cuentan con usted. Algunos tienen una, algunos tienen una desesperada necesidad de que les revele a Jesús y otros necesitan que les extienda el aliento y las fuerzas de Él, porque su destino eterno lo espera a usted. Usted puede lograrlo si depende plenamente de la gracia divina. Dios es fiel. Apelo a usted como conciudadano del reino. Cumpla su llamado y haga una elección segura. Corra su carrera hasta el final. Mirará hacia atrás dentro de 10 millones de años y se regocijará por haberlo hecho. Usted nunca podrá excederse en su compromiso con la voluntad de Dios. Así que corra la carrera para ganar. Como palabras finales de aliento, le dejo una de las más fervientes oraciones de Pablo por todos los santos. Quiera Dios que su amor crezca y sobreabunde entre ustedes y hacia los demás, que es exactamente lo que le sucede al amor que les profesamos. Y quiera Dios nuestro Padre darles corazones firmes, puros y santos, para que puedan presentarse irreprensibles ante Él el día en que nuestro Señor Jesucristo regrese con todos los suyos. Primera de Tesalonicenses 3, del 12 al 13. Bueno, amigos, pues yo soy Andy Olivera. Fue un gusto y una bendición haber leído este libro para todo aquel que guste escuchar. Estos mensajes al final son parte de las escrituras, parte de su palabra, y es muy importante que los tomemos en cuenta. Como opinión personal, les quiero pedir que honremos al autor comprando su libro, Guiados por la Eternidad. Es un libro muy bueno, padrísimo. También les pido una disculpa por las fallas de lectura y por las situaciones de cuando me trabo y cosas así. Les ofrezco una disculpa, pero digo, a diferencia de eso, o en vez de eso, espero que haya sido un libro de bendición, que se haya escuchado lo mejor posible y pues Dios les bendice. Disfruten el viaje.